Rafael, bienvenido, es un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Angélica. Cuéntanos, Rafael, ¿cómo terminaste siendo todo un experto en la aviación? Con gusto. Pues mira, interesante porque obviamente tengo una herencia familiar. Varias personas de mi familia trabajaron en aviación. Un tío mío en muchas aerolíneas. Aeroméxico, cuando se llamaba Aeronaves de México. Unas que ya no existen. Braniff, Eastern. Alitalia, cuando venían a México hace muchos años. Ahora ya vuelan otra vez. Y mi papá, por supuesto, él trabajó más de 35 años para Varig, que era una aerolínea brasileña que tampoco existe ya. Entonces, un poco por ahí me viene la herencia para trabajar en la industria de aviación. Y Rafael, ¿cuándo fue que te diste cuenta que esto era lo tuyo? ¿Fue en tu primer trabajo? Platícame, ¿cómo fue este descubrimiento? Claro, pues empecé después de terminar la universidad, bueno, vamos a trabajar en una empresa, así que con esa herencia familiar, pues me dediqué a repartir currículums en varias aerolíneas. Y pues inmediatamente salió American Airlines con una opción. La aviación que yo había conocido en ese momento era desde el punto de vista administrativo, ¿no? Mi familia había ocupado puestos administrativos siempre, comerciales. Pero en esta ocasión American Airlines necesitaba gente para trabajar en el aeropuerto. Dije, wow, qué interesante. Vámonos al aeropuerto, así empezamos, ¿no? Y estuve 2 años y fracción trabajando en el aeropuerto de la Ciudad de México. Haciendo diferentes funciones, que la verdad es algo súper interesante para alguien que está haciendo su carrera en aviación, porque ahí es en donde se entrega el producto, ¿no? Ahí tienes el contacto directo cara a cara con los pasajeros, ese servicio que tanto se habla, pues tú eres parte del show. Y además, cómo se opera una aerolínea, ¿no? Todo el tras bambalinas que tiene que ver con la operación día a día de una aerolínea. En esa época American operaba 16 vuelos diarios. Entonces la verdad era un trabajo súper dinámico y bueno, ahí estuve 2 años y fracción. Después me promoví a la parte de ventas, al área comercial como ejecutivo de ventas, y ahí estuve por 4 años más aproximadamente. American pues es una empresa muy grande en términos de aviación, y en México también tiene una operación muy interesante, por supuesto en Cancún, además de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí me permitió aprender muchísimo. También para los empleados, American es una empresa que busca la capacitación continua. Entonces, cada 2 meses, cada 3 meses, ir a Dallas, en donde están las oficinas de American Airlines, a capacitarnos, cursos de todo tipo, administrativos, personales, comerciales, de todo, ¿no? Entonces, todo eso pues también te va enriqueciendo como persona para ir desarrollando tu carrera. Posterior a American Airlines, trabajé en Copa Airlines, una aerolínea panameña. Ahí estuve como gerente comercial. En la época que Copa empezó a multiplicar destinos y aumentar frecuencias en toda Latinoamérica. Fue una época muy interesante porque tuve la fortuna de abrir la ruta de Panamá a Guadalajara. Empezó Copa con esa operación y bueno, es una experiencia muy interesante porque pues abres mercado, ¿no? Empiezas totalmente de cero, desde la planeación del negocio comercial, cómo lo vas a abrir, la parte humana, tienes que contratar gente, obviamente las relaciones con el gobierno es muy importante, tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la Secretaría de Turismo juegan papeles importantes cuando una aerolínea va a empezar operaciones. Y bueno, fue una experiencia muy interesante de trabajar para Copa Airlines. Después de eso me salió una oferta con Martinair, que es una aerolínea holandesa que tú también la conociste. Sí, volé en ella. Así es, y Martinair me dio la oportunidad de ir a vivir a Cancún, donde tuvimos el gusto de conocernos hace ya algunos años. No digamos. No, por supuesto que no. Y bueno, ahí estuve trabajando 4 años. Igualmente fue una experiencia muy interesante porque el modelo de negocio de Martinair en ese momento era de charter. Charter es cuando una aerolínea renta su avión a una empresa que lo va a comercializar y se va a encargar de la venta. Entonces, Martinair dejó ese modelo de negocio
y se convirtió en aerolínea de vuelos regulares. Eso quiere decir, pues, aerolínea de fija, ¿no? Con todos los servicios y con venta directa al público, ya no a través de un tour operador como era anteriormente. Entonces, con Martinair, pues igual, empezamos de cero, montar oficina, contratar gente, hacer una estrategia para tener tarifas que vender, porque no se vendía aquí nada, canales de distribución, ventas por internet, pagos con tarjeta de crédito y por supuesto marketing y ventas, conocer el mercado, dar a conocer a la aerolínea y desarrollar el negocio. Posteriormente Martinair fue vendida al Air France KLM y yo trabajé en Air France KLM, pero en la Ciudad de México por 2 años. Después de esos 2 años ya empecé con Aviareps, con los que llevo ya 5 años trabajando. ¿Cuál sería, para ir finalizando, que nos compartieras el reto más grande que has tenido que enfrentar a lo largo de tu carrera y que además de ser un reto te ha dejado un gran aprendizaje? Creo que es toda una carrera, pues una vida, ¿no?, dedicada a esta gran profesión, a esta gran industria. ¿Cuál dirías que es ese reto y el aprendizaje que le compartirías a la gente? Pues yo creo que los retos más interesantes es cuando tienes que iniciar un negocio de cero, ¿no? En mi caso me tocó hacerlo para Copa Airlines en Guadalajara, me tocó hacerlo para Martinair en Cancún y ahora me tocó hacerlo también para Aviareps. Prácticamente empezamos de cero, ¿no? Entonces, pues es el reto más interesante porque cubres absolutamente todos los factores de un modelo administrativo, ¿no? La parte laboral, la parte legal, la parte comercial, en fin. Entonces, eso ha sido los retos más interesantes, arrancar negocios de cero. Muy bien, Rafael, pues muchísimas gracias. Un gusto que hubieras estado con nosotros. Gracias, Angélica.